Fíjense que cada uno de los papás y cada uno de nosotros como hombres, como varones, como padres de familia, tenemos el deseo, es nuestro afán al tener hijos, a ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Yo creo que nunca me he encontrado a alguien en mi vida que exprese, que su propósito expreso en la vida es ser un mal ejemplo para sus hijos. Algunos creen que han sido un mal ejemplo para sus hijos, algunos creen que no han cumplido el ejemplo que ellos hubieran querido ser, pero todo mundo inicialmente desea ser un buen ejemplo para sus hijos. Cuando primeramente o al inicio de los embarazos, pues hay una emoción, hay una alegría, hay una expectativa, empieza uno a hacer planes. De hecho, todavía no nace el niño o la niña, y ya pateó y ya lo andan viendo que va a ser del América o que va a ser del Cruz Azul o de las Chivas. Ya están escogiendo si va a ser doctor o si va a ser contador o si va a ser abogado. Entonces hay mucha expectativa y hay mucha alegría que se da alrededor de los niños, de los hijos nuevos que llegan a nuestra vida. Y cada uno de nosotros queremos ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos se realicen. Es más, estamos dispuestos en muchas instancias a sacrificar nuestra propia alegría, nuestra propia tranquilidad, nuestro propio confort a favor de que nuestros hijos sean mejores que nosotros, porque es nuestro deseo que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y nosotros podemos encontrar tanto en la experiencia humana como podemos encontrar en los preceptos bíblicos aspectos que nos guían a tener actitudes y a tener acciones que nos permiten ser buenos ejemplos a nuestros hijos, que nos permiten ayudar a nuestros hijos a conocer a Dios de forma temprana, a conocer a Dios cuando están ellos a edad temprana y a poder seguir los preceptos de Dios en el transcurso de su vida. La influencia de nosotros sobre nuestros hijos como papás, como padres de familia, es enorme en la formación de su ser, en la formación de su persona, en la formación de su imagen propia de sí mismo. De hecho, la forma en que nosotros somos como papás y como interactuamos con nuestros hijos tiene mucho que ver en la forma en que ellos van a ser en su familia y en la forma en que ellos van a interactuar también con su familia. Y hay varios aspectos que podemos ver. Fíjense, uno de los aspectos importantes en la interacción padre de familia, esposa, hijos, es el control que tenemos sobre nuestros hijos. Hay personas, hay familias, pues que realmente ni tienen control sobre los hijos ni lo desean tener. El chamaco que haga lo que él quiera. Y si están en medio del mercado y el niño se quiere encuerar, que se encuere, que haga lo que él quiera. A fin que pues ellos se tienen que expresar, y si quiere el niño hacer berrinche enfrente de todos, que haga berrinche, que haga lo que él quiera. Al contrario, de la misma forma, hay personas que ejercen mucho control sobre sus hijos, que el hijo tiene miedo de levantar la vista o de voltear a la derecha o a la izquierda porque los papás están sumamente por encima de ellos. Esto se da muchas veces porque hay un exceso o una falta de comunicación entre los hijos. Fíjense que cuando nosotros hablamos con nuestros hijos excesivamente, nuestras palabras pierden significado. Y eso nos sucede a todos. Si nosotros tenemos a alguien en nuestra vida que incesantemente nos está hablando, que toda la vida habla, que cada segundo está hablando, si no tiene que haber nadie en la habitación con ellos, están solitos y están hablando, entonces sus palabras empiezan a perder significado para nosotros. Empezamos a escuchar muchas palabras de poco significado. Lo contrario es que no se comunique lo suficiente uno con sus hijos, en donde los niños se sienten
hasta aislados o olvidados por la falta de comunicación que hay con los papás. Entonces hay una comunicación adecuada, hay una comunicación que les permite a ellos escucharnos, que nos permite a nosotros escucharlos a ellos y que de todas maneras mantiene un punto de autoridad en sus vidas. Es importante un tercer aspecto en la relación entre padres e hijos, y es el afecto expresado. Fíjense que muchas veces nosotros, y no hemos visto nuestro texto, pero todo esto lo vamos a relacionar a nuestro texto y a nuestro Señor. Pero el afecto expresado en nuestras vidas. Fíjense que yo he conocido gente que han luchado diariamente por el bien y por el progreso de sus familias, que diariamente se levantan muy temprano en la mañana y que salen a tomar 7 transportes para llegar a su trabajo, para poder proveer por sus familias. Y que luchan y que verdaderamente están entregados sacrificialmente por sus hijos. Pero si le preguntamos al hijo, ¿qué piensas de tu padre? Dirían, es que yo tuve un padre ausente, es que yo tuve un padre que nunca estuvo en casa, es que yo tuve un padre que nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, es que yo tuve un padre que nunca me dijo que me amaba, porque nunca lo vi, porque siempre estaba trabajando para proveer por nosotros. Entonces, muchas veces la expresión o el pensamiento que tenemos nosotros sobre la expresión de nuestro afecto es diferente. El papá cree que está expresando su afecto porque trabaja 16 horas al día para proveer por su familia, cuando el hijo lo único que quiere en el mundo es que el papá esté con él. Entonces, muchas veces las opiniones o el concepto que tenemos de afecto es diferente. Entonces, estas cosas, la combinación de estas cosas, nos causa que dentro de la familia tengamos ciertos tipos de padres, podríamos decirlo así, que podríamos estigmatizarlos a ciertas categorías de cómo se conducen. Uno de ellos y quizás es el más común, o no el más común, sino el más reconocido. Sería el padre autoritario, que nunca da explicaciones por nada y que las cosas tienen que ser simplemente porque yo digo. Y todos lo hemos dicho alguna vez. A ver, hijo, haz aquello. ¿Por qué? Porque yo digo. Porque no queremos discutir, porque no queremos entrar a la explicación, porque no tenemos ganas de que el muchacho nos esté llevando la contraria, pero siempre existe ese, el que simplemente es porque yo digo. Está el segundo, otro de ellos que podemos ver, que es el padre, que es proveedor, que es protector, pero siempre ausente dentro de su hogar. Vemos a los papás que son sobreprotectores de sus hijos, que los cuidan en cada momento, que el niño no se vaya a caer y que el niño no vaya a tocar algo sucio, y que si el niño hace en la escuela, él no tuvo la culpa, sus compañeros lo influenciaron, y el papá se echa la culpa de lo que el niño hizo, para que el niño no sufra en ningún momento, que sienta que algo lo está atacando. Hay los papás que quieren hacer, más que papás, quieren ser amigos de sus hijos, que quieren ser los colegas de sus hijos. Y fíjense que cuando un papá se convierte en amigo del hijo, tiene repercusiones muy fuertes, porque se pierde la jerarquía dentro de la familia, y la jerarquía de la familia representa la jerarquía universal que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios ha puesto al padre como líder de la familia, y a la mamá como su ayuda idónea, y los hijos para que ellos puedan crecer bajo ese amor y bajo el sustento y bajo el cuidado de esa pareja que representan la relación de Jesucristo con su iglesia. Y cuando se rompe la jerarquía, entonces los niños pierden la idea de que cada uno de nosotros estamos siempre bajo autoridad, porque todos estamos bajo autoridad.
Y cuando ellos pierden la idea de que todos tienen que estar bajo autoridad, entonces se fomenta la idea de que ellos son lo más importante en el mundo y que son el centro de su universo, que de hecho el niño quiere creer que es el centro de su universo. Hay papás que son entonces amigos, colegas de sus hijos más que sus papás. Hay papás que son manipuladores para llegar a la conducta deseada dentro de sus hijos. Que no escuchamos al papá o a la mamá que el niño se porta mal y empiezan, ay, mi corazón, ay, me falta aire. Están manipulando a los niños, o sea, pórtate bien porque me voy a poner mal, aunque no sea cierto. Pórtate bien porque me voy a ir, le dicen, me voy a ir. Pórtate bien porque va a venir el chamuco, pórtate bien, o sea, entonces hay muchos aspectos en la vida de cada una de las personas que nos motivan, y que son forjadores en la vida de nuestros hijos y el carácter que ellos tienen y la relación que ellos aprenden a tener con los papás. Ahora, esto es importante porque ellos van a ver la relación que tienen dentro de la familia con su papá, con su mamá, y lo van a extrapolar cuando lleguen a la edad de reconocer de que son pecadores delante de Dios. Me lo van a extrapolar para que ese sea el primer ejemplo de la relación entre nuestro Padre Celestial y nosotros. Y en la Biblia encontramos atributos de nuestro Padre Celestial que tienen características generales que nos ayudan a ser buenos padres para nuestros hijos. Nosotros podemos ver en Dios Padre que Él tiene características hacia nosotros que nosotros debemos de tener hacia nuestros hijos, porque cuando ellos lo ven en nosotros van a poder ver al Padre y su amor reflejado en nosotros. El primero de ellos que quiero, y son muchos, podemos ver el amor de Dios, podemos ver la comprensión de Dios, podemos ver el libre albedrío que hablamos, que no controlador de Dios, que nos guía pero que no nos obliga. Podemos ver que nuestro Dios es un Dios que nos escucha, que nos consuela, que está siempre atento a nuestras necesidades. Pero la primera cosa que quiero ver, porque pienso que es algo muy práctico para nosotros y que la Biblia lo menciona directamente, es que antes de nuestros hijos, en nuestra relación de familia, viene nuestra esposa y nuestro esposo. Y esto es bien importante porque ¿cuántas veces en la familia el niño o la niña o el hijo o la hija, en lugar de ser un factor de unificación para los padres, se convierte en una cuña de división, en donde un papá o una mamá empieza a preferir al hijo por encima de su pareja? Y empieza a preferir al hijo por encima del esposo. Y el niño lo empieza a ver y el niño lo empieza a entender y el niño rápido va y le dice a la mamá, quiero dinero para ir a la tienda, y la mamá le dice, no, hijo, después. Y va con el papá, oye papá, mi mamá me dijo que no me quería dar para la tienda, pero después, pero tú sí me vas a dar. Sí, el papá le da al muchacho. Entonces empieza a aprender que hay estándares diferentes dentro de la casa. Empieza a aprender que es más importante la relación de él como hijo con mamá o de él como hija con papá que la relación entre los esposos. Empieza a aprender que cuando ellos son adultos, que ellos van a poder tener otras cosas dentro de su familia que van a ser más importantes que la relación marital en la que Dios los ha puesto.
Van a empezar a aprender que quizás el coche, y que quizás la casa, y que quizás el trabajo, y que quizás el perro, y que quizás otras cosas van a ser más importantes que la relación matrimonial que Dios ha dado para ellos. Nosotros, como esposos, como padres de familia, nuestra primera responsabilidad y lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos es que ellos vean que amamos a su mamá. Y cuando ellos ven eso, empiezan a tener ellos una relación correcta de la familia. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense que aquí vemos algo muy importante dentro del liderazgo paternal del patriarcado, podemos decirlo así, del liderazgo paternal de la familia. Dice: amad a vuestras esposas, y vemos la clave de liderazgo aquí. Dice: amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y la clave de liderazgo está aquí, dice: y se entregó a sí mismo por ellos. En los evangelios vemos que Jesucristo anunciaba con cierta frecuencia su muerte para con sus discípulos. Y en Mateo, en Marcos y en otros, vemos que Jesucristo va caminando con sus discípulos y les anuncia su muerte. Les dice que no siempre va a estar con ellos. Les dice que en algún tiempo en el futuro que Él va a morir, que va a ser sepultado y que va a resucitar a estar a la diestra del Padre, pero que ya no va a estar siempre con sus discípulos. Y caminaban ellos por el camino. Y en lugar de que los discípulos estuvieran preocupados de que qué vamos a hacer cuando ya no esté Jesús y cómo le vamos a hacer para defender a Jesús para que no lo maten y qué vamos a hacer nosotros para que cuando vengan por Él no logren ponerlo en la cruz y cómo vamos a defender a Jesús, lejos de que estuvieran pensando todas esas cosas, los discípulos iban discutiendo, y es uno de mis ejemplos favoritos de la Biblia, iban discutiendo quién iba a ser el jefe cuando se muera Jesús. Eso venían hablando. Es más, los hijos de Zebedeo mandan a su mamá para que le vaya a decir a Jesús que quién va a ser el jefe y quién se va a sentar a la derecha y quién se va a sentar a la izquierda y quiénes van a ser los que mandan. Vean que Jesucristo les dice que el que quiera ser principal entre los hombres, primeramente va a ser siervo de todos. Y lo encontramos aquí en Efesios capítulo 5, versículo 25 también, donde les dice que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella, es el siervo de ellos. El liderazgo de Jesucristo se ejerce en la iglesia porque Jesucristo vino desde el cielo a morir en la cruz para ser el servidor, maestro y al mismo tiempo Señor, maestro y Dios de cada uno de nosotros. Jesús nos enseña que la clave del liderazgo es el servicio. Jesús nos enseña que nuestro liderazgo en el hogar lo establecemos mediante nuestro servicio, cuidando de los detalles del hogar, cuidando de los detalles de nuestra esposa, cuidando de los detalles de los niños, cuidando de los detalles que no les falte. Nuestro servicio en el hogar lo aprendemos siguiendo el ejemplo divino de nuestros hogares. Y de hecho, Filipenses 2, 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vean esto: Jesucristo Jesucristo era el Hijo de Dios desde antes de que fuese encarnado aquí en la tierra.
Jesucristo era Dios mismo, era el Dios del universo, el Dios de la creación, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es el que estaba en el inicio de la creación, cuando consultó Dios consigo mismo cómo iba a crear al hombre y cómo lo iba a hacer especial y a su imagen. Jesucristo no tenía la necesidad de humillarse para ser especial para nosotros. Jesucristo, por el simple hecho de ser Dios, pudo haber llegado a la tierra a establecer su liderazgo delante de cada uno de nosotros, pero nos deja como ejemplo que Él se humilla, se despoja de su divinidad, se hace hombre, sufre muerte y muerte de cruz para que nosotros pudiésemos ver en el ejemplo de Él, en el ejemplo de Jesucristo, que el que mejor sirve, mejor lidera. Que el liderazgo que encontramos en nuestro hogar, que el liderazgo que encontramos dentro de nuestra iglesia, que el liderazgo que Dios nos da en la sociedad no está basado en nuestra autoridad, sino que está basado más bien en nuestra capacidad de mejor servir a los que están alrededor de nosotros. Los niños aprenden a ser líderes. Fíjense, los niños aprenden a ser líderes en el mundo viendo cómo nosotros los hombres servimos a su mamá. Vean qué ejemplo, vean qué tan importante es el ideal de servicio, tanto para establecer el liderazgo del papá dentro del hogar, sino que para enseñarle a nuestros hijos cómo ellos deben de conducirse en el mundo para tener éxito también. Los niños aprenden madurez viendo la madurez de los papás. Los niños aprenden cómo conducirse en el mundo viendo cómo nos conducimos nosotros en el mundo. Los niños varones aprenden a respetar a las mujeres viendo cómo su papá respetó a su mamá. Las niñas aprenden a respetar a los hombres viendo cómo es que su mamá respetaba a su papá. Los niños aprenden a amar adecuadamente y de una forma correcta a las mujeres dentro de la relación matrimonial viendo el ejemplo del papá con su mamá. Las niñas aprenden a respetar el trabajo y el esfuerzo y el servicio del marido dentro del hogar viendo cómo la mamá respeta el servicio del padre al hogar. Y vean cómo todo se vuelve una sola nomenclatura, que trabajando juntos, un brazo y un ojo y un pie, trabajando juntos forman un núcleo familiar que crea y que permite el adecuado crecimiento de los niños en la amonestación y en el servicio del Señor. Cuando el papá es injusto, cuando el papá es incumplido, cuando el papá es autoritario, cuando el papá es golpeador, cuando el papá cae dentro del aspecto que nosotros llamaríamos una mala persona, entonces eso también tiene una influencia sobre los hijos y la manera en que ellos se relacionan con Dios. Hacemos que sea más difícil que nuestros hijos vean a nuestro Dios como un Padre amoroso. Hacemos que sea más difícil que nuestros hijos vean a nuestro Dios como un Dios que tiene su bienestar en mente antes que todas las cosas. Hacemos que sea más difícil que ellos puedan llegar a conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, el que sacrificialmente murió por ellos. En 1 de Juan nos dice la Biblia que mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dios nos ha llamado mediante el perdón de pecados, el arrepentimiento y el perdón de pecados, a ser adoptados como la familia de Dios, a ser llamados hijos de Dios, dice.
En Hechos capítulo, y con esto vamos a terminar, en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4, nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Y vean cómo la nomenclatura de la familia, todo funciona junto para que la familia sea una representación viva de la relación de Jesucristo con la iglesia. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo, es bueno que obedezcan a los papás. Y dice: honra a tu padre y a tu madre. Y aquí no solamente está hablando a los hijos, sino que está hablando también a los papás. El que tenga papá, que lo honre; el que tenga mamá, que la honre. No importando la edad que tenga, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y finalmente dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Fíjense todo lo que dice ahí: no sean abusivos, no los hagan enojar, no sean desmedidamente duros con ellos, pero disciplínenlos como Dios en la amonestación del Señor. Cada quien respetándose los unos a los otros. El que tenga papá, el que tenga mamá, que los honren en este mundo, no obstante la edad que tengan. Porque cuando nosotros honramos a nuestros padres delante de nuestros hijos tienen la oportunidad de aprender y saber. Para ellos ya es fácil entender la relación que debemos de tener espiritualmente con nuestro Padre Celestial. Cuando como padres somos amorosos para nuestros hijos, es fácil entender que nuestro Padre que está en el cielo es amoroso. Cuando nosotros somos justos con nuestros hijos, es fácil para nuestros hijos entender que nuestro Padre Celestial es justo para con ellos. Cuando nosotros disciplinamos en amor a nuestros hijos, es fácil para ellos entender que la paga del pecado es muerte, es fácil para ellos entender que tienen una deuda de pecado para con Dios. Para ellos es fácil entender que cuando llega ese momento de conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, que lo único que tienen que hacer es arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo como el Salvador de sus vidas. La relación que tenemos nosotros, la posición especial y privilegiada que Dios nos ha dado a nosotros como padres de familia, es una responsabilidad muy grande. Y es una responsabilidad que tiene una influencia, que va a tener una influencia eterna en el alma y en el espíritu de nuestros hijos. Oremos, hermanos, hagamos compromisos con Dios a luchar diariamente, a ser el mejor ejemplo de padre que podemos hacer nosotros. Que podamos ver nosotros el ejemplo que nuestro Dios, que nuestro Padre Dios pone en nuestras vidas, y luchar cada día por seguir, por emular el ejemplo que Dios nos da. No necesariamente para ser buenos ni para que diga la gente que somos algo especial, sino para que nuestros hijos, para que nuestros amigos, para que nuestras familias puedan ver el amor de Dios reflejado en nuestras vidas, que puedan conocer también ellos a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos en esta mañana. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad del amor y del liderazgo de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a comprometernos, a no enseñorearnos en nuestras familias, sino para ser siervos, y que a través de ese servicio nuestra familia pueda ver un liderazgo claro y servicial. Puedan conocer que nuestro Dios, no teniendo por qué buscar y venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino y murió en la cruz y se hizo siervo para que nosotros pudiésemos conocerlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día más y más a Ti. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí hoy. Bendícelos en esta mañana.
Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.